Esto porque lo hace Sara. Muy buenos días. Octubre pues nos trae una luna maravillosa, pero también a los chihuahuenses nos trae nuestra fundación, la Fundación de Chihuahua, la recopilación de datos para los historiadores y el reconocimiento de lo que hemos avanzado. Así que bueno, este programa trataremos de abordar este tema que es bastante denso, bastante complejo y les agradecemos muchísimo su atención, gracias por su amabilidad de la atención a Radio Universidad. Estamos transmitiendo desde el Campus 1 y estamos también enlazados con Facebook. En el Facebook está el video en Fascinarte y bueno, pues ahí pueden elegir su opción. Así que ahí queda para toda la semana. Todos los videos que grabamos aquí en cabina quedan para toda la semana. Una villa que se fundó con bases sólidas, bases de providencia, de avaricia, de confianza en este suelo generoso. Confiados los conquistadores, desplantaron los cimientos de esta población en la fe y la necesidad de responder a su señoría, tenerlo grato, contento de lo que recibiera de esta zona. Con ello, y de la mano de las órdenes religiosas, levantaron las columnas del florecimiento y la prosperidad les dio la altura. Desplantaron con seguridad en sí mismos y en la corona los muros que protegerían de la inclemencia a quienes se asentaran aquí. Movidos por diversas razones, vinieron a hacer germinar estas benditas tierras. Por hacer dinero mediante el comercio, por la codicia en las minas, por su espíritu aventurero y por el florecimiento de la fe en los corazones norteños. Las vigas resultaron pesadas. Era una tierra inhóspita en la que habían puesto el ojo por el clima y por lo huraño de los lugareños. Y sin embargo resultó. Su visión, su espíritu de fortaleza, su constancia y persistencia fueron emboquillando, de a poquito, nuestra Chihuahua actual. ¿Cuántos tabiques, piezas de cantera y ladrillos colocados a mano? ¿Cuántas manos, cuántos espacios en la nada se fueron destinando a hacer un uso del suelo en esta villa de San Felipe el Real? Grandes dotes de paciencia, de tolerancia, de imposiciones injustas que dan soldados a nuestros orígenes, a nuestro amor por Chihuahua, que nos dan la pauta para hablar en la emisión de hoy con Hugo Valenzuela de la historia de las construcciones en Chihuahua, en homenaje a la fecha de la fundación de Chihuahua. Aló, Hugo, buenos días. Hola, gracias. Buen día. Bueno, yo empezaría hablando brevemente de esa fundación de nuestra ciudad. Aquí sí todos lo vemos, las fiestas de octubre. Ajá. Había muchos que son jóvenes y ahora lo ven relacionado con la Expogan. Ah, sí. Pero en realidad nuestras fiestas de octubre, desde aquellos principios del siglo XVIII, se empezaron a conmemorar. Sí. Aquí, por ejemplo, vemos que somos descendientes de españoles y nuestra grandes afición empezó con los toros. Imagínate tú que nos estás escuchando o tú que nos ves por Facebook, de repente cerrar la plaza de armas para convertir una plaza de toros improvisada ahí cerrando para aquellas festividades de octubre. Nuestras festividades, como lo dijiste bien ahorita, nuestro nombre es San Francisco de Cuéllar, en honor al virrey, en honor a San Francisco de Asís. El edicto se sacó como San Francisco de Asís y Cuéllar. Y Cuéllar. Entonces, y Cuéllar es por el virrey de la Nueva España. Pero hay que ver aquí así lo siguiente. ¿Por qué? Nuestra ciudad, a San Francisco lo tenemos como olvidado. Olvidado, y a la Virgen de Regla, Nuestra Señora de Regla. Y bueno, ahorita hablamos un poquito también de ella. Pero también, por ejemplo, de verlo, lo tenemos olvidado. Nuestra ciudad, en 1709, cuando llega y se le pone ese nombre, la finalidad del fundador de nuestra ciudad era llegar el día 4 de octubre. Pero era llegar en Santa Eulalia. Hay escritos donde dice que viene él de Santa Rosa de Cusiguriachi y tuvo ciertos problemas estomacales que le impidieron salir. Y él llegó
don Antonio de Dehesa y Ulloa el día 5 a Santa Eulalia. Y llegó bien machín diciendo, ¿saben qué? Venimos a fundar la cabecera de este mineral allá abajo. Sí, a ver, permíteme tantito para poner el antecedente aquí. Él andaba dando un recorrido por toda la zona para elegir dónde iba a ser la cabecera. Él era el gobernador. No, Sí, era todavía no. todavía no era el gobernador. Era el gobernador, pero puesto venía a establecer la cabecera ya aquí abajo. Sí, por eso, pero fue primero a conocer toda la zona. Es que, por ejemplo, Fue a hacer un recorrido. si vemos nuestros antecedentes, todavía no llega a Santa Eulalia directo. Cuando nuestros antecedentes se van a Juan Fernández de Retana, quien en 1708 va a fundar la cabecera del mineral, y la familia Presa y Falcón, que son los dueños, vamos a hablar así ahorita en colonias, casi toda la Concordia, parte de Tabalaopa, desde donde se juntan los dos ríos, el Chubíscar y el Sacramento, hasta el límite con Aldama. Esa era la propiedad de don Domingo de Presa y Falcón, que ya había fallecido. Y su viuda, a Juan Fernández de Retana, le da permiso de fundar la cabecera donde se juntan los ríos. Aquí hablamos que es aproximadamente en la zona donde está la empacadora. Sí, exacto, sí, mero. Entonces, y a ver, perdón. Y la mina de Santa Eulalia se llamaba originalmente, fue Nuestra Señora de la Soledad, ¿verdad? Ah, bueno, ahorita, bueno, es que la mina... Pero te sales de la cámara. Nos salimos un poquito. Bueno, la mina original es Nuestra Señora de la Soledad, que esta mina fue cambiando, pero a ver, vamos a hablar de Chihuahua. Si quieren otro día hablamos de las minas de Santa Eulalia, porque sería un tema demasiado largo. Entonces, cuando viene aquí don Antonio de Dehesa y Ulloa, ya viene con la finalidad de fundarlo aquí. Pero resulta que los principales pobladores de Santa Eulalia se oponen a que se funde la cabecera aquí abajo. Entonces él les pide de tiempo una semana para recorrer toda esta zona, de verlo. Aquí así muchos que hablamos de fraudes electorales. Este es el primer fraude electoral en el estado de Chihuahua. Resulta que él llega, viene, recorre las haciendas de beneficio, que había 5 dentro, pegados a los límites del río. Esos 5 hacendados. Entonces tú sostienes que ese recorrido fue del 5 al 12. Sí, fue del 5 al 12. Ah, okay. Entonces cuando llega durante el 5 al 12, sí, suena muy lógico. Él llega y convoca a 16 de los vecinos más importantes. Dentro de estos 16 hay uno que acaba de llegar y hay uno que nadie conoce. ¿Y quiénes son? ¿Podemos saber los nombres? El que acaba de llegar... No sería mucho... Avecindado en Santa Rosa de Cusiguriachi, es Andrés Facundo Carbonell. Andrés Facundo Carbonell se distingue como un rico minero que viene y acaba de comprar unas minas en Santa Eulalia. Pero él viene con la finalidad, y cuando llega, vamos a hablar en general de todos estos. El otro es Rodríguez, pero vamos a hablar de los 15 restantes. De los 15, los que habitan aquí y tienen su hacienda de beneficio aquí abajo, pues claro que todos dicen, yo lo quiero allá abajo. Los que estaban y vivían allá arriba... Treviño y Retes la tenía acá abajo. Sí, Juan Antonio Treviño y Retes es la hacienda más grande que tiene, la hacienda de beneficio de Nuestra Señora de la Regla. Ajá, exacto. Sí. Entonces, Juan Antonio Treviño y Retes tiene una pequeña capilla que se llama Nuestra Señora de la Regla, sin el San Francisco, que es donde se encuentra la actual catedral. Entonces, cuando llegan todos ellos, hacen los votos, los de allá arriba, todos dicen, aquí arriba porque están mis fincas, están las minas, están mis propiedades, etcétera, etcétera. Los de acá abajo dicen allá abajo porque es donde se beneficia el metal, donde sale. Sí. Y llega un 16avo, Ignacio Rodríguez. Ignacio Rodríguez vivió muy poquito tiempo en esta villa, entre comillas, nadie lo conoció, nadie supo, pero el gobernador lo pone. Y él dice, yo digo donde diga la mayoría de la gente o donde diga el gobernador. Y el gobernador dijo, dice que allá abajo. ¿El gobernador era Ignacio Rodríguez? No, es don Juan Antonio Treviño y Retes, de esa Ulloa. Es el gobernador de la sí, sí. Entonces, de esa Ulloa dice, Ignacio Rodríguez dice que allá abajo va a ser pegado el río. Y yo, como mi voto de calidad, fíjate nomás, aquí tenemos una imagen preciosa de Dehesa y Ulloa frente a Catedral, donde dice así con el dedo, aquí. Y es la mentira más grande para todos los chihuahuenses. Lo dijo en Santa Eulalia y dijo, allá, pegado al río. Es donde se va a fundar
la cabecera de este No, lugar. bueno, por eso, pero pues no está, sí, pues ni modo que lo pongamos allá. ¿Qué pasó con Morelos, que estaba olvidado? Hubo que traérselo para acá. Bueno, Entonces, si está parado aquí el monumento, pues aquí es, ¿verdad? no, pero y No sí, estaría con la es mano que así. imagínate, por ejemplo, a nuestros vecinos de Santa Eulalia. Ujú. Podría haber sido un monumento muy bello allá, porque allá fue donde dijo. Pero mira, ahorita tú comentaste algo muy interesante. El templo está abandonado en Santa Cu- Eulalia, me cu- da tanta tristeza. Cuando Santa Eulalia, que era la ciudad más próspera, hablamos de que Santa Eulalia tiene alrededor de 3.000 habitantes. Actualmente. No, en ese entonces. ¿Y ahorita Yo creo que, cuántos yo creo que tenía más en aquel entonces que ahorita, Sí, ¿no? sí, te lo juro. Pero, por ejemplo, esos habitantes eran sobre todo la gente que trabajaba en las minas. Ujú. Y nuestro gobernador, de esa Ulloa, llega y frena todo el desarrollo que va a haber en Santa Eulalia. Se prohíbe cualquier tipo de construcción, cualquier tipo de reparación. Entonces condena a este pueblo a que vaya desapareciendo. Sí, exacto. Aquí exacto. así, cuando hablamos de catedral, ellos mismos donde se encontraba nuestro templo de Nuestra Señora de la Regla, Ujú. hacen un nuevo templo, Ujú. muy pequeño. Ujú. Y el templo se llama San Francisco y Nuestra Señora de la Regla, Ujú, ujú. que para 1725 se decide hacer un nuevo templo parroquial con una cavidad mucho más grande, el cual llegan, lo empiezan, el obispo Crespo, las visitas de obispo, ¿a qué se refieren? Entonces salía rápido. Imagínense aquello. Nosotros cuando pertenecemos a la Nueva Vizcaya, el obispo es de Durango, Chihuahua, Sonora, Nuevo México y Arizona. Ujú. ¿Para cuándo les gustaría que viniera? Aquí se habla de que la primera visita que hizo el obispo a zonas de Chihuahua Ujú. fue en 1725. Es una mentira, ya había ido a Parral antes. Que Parral, rico por su minería y su historia, había tenido las visitas del obispo Y su casa de ensayo. y su casa de ensayo. Entonces, cuando tenemos todo esto de que llega él para 1727-28, llega y ve la cimentación, empiezan a levantar este templo. La mayoría de los templos cristianos católicos tienen una forma de cruz que le llaman el crucero principal. Ajá, cruz latina. Él tira parte de esta cimentación de lo que se había hecho y dice, ¿saben qué? Yo quiero que se haga un templo más grande. Incluso aporta una cantidad fuerte para la construcción. Y él, desde 1727, dice, quiero ese templo porque en un futuro va a ser una próspera y bella catedral. Desde entonces se veía la intención de aquella catedral. Entonces ya llegan. Muy bella. Es la historia de nuestra catedral, que no es el edificio más antiguo de la ciudad de Chihuahua. No, no es. Ajá. Pero aquí así como edificio, sí es yo creo que el más bello que tenemos aquí así los chihuahuenses. Sí. Su construcción empieza en 1725 y termina en 1826. 101 años construyendo catedral. En catedral podríamos hablar 5 o 6 programas de todo esto, de la construcción, de lo que representa, de sus obispos. Y no terminaríamos. Sí, cierto. Y canónicamente la patrona de Chihuahua es la de Nuestra Señora de Regla. Canónicamente esa es. No. Sí. Canónicamente nuestro patrón No. sería San Francisco de Asís. Pero la patrona, no es Santa Rita. No, sería San Francisco de Asís. Sí, pero Nuestra Señora de Regla está sentada como patrona en Chihuahua, canónicamente. Bueno, yo a lo que me refiero aquí así en cuanto a todo esto. Por ejemplo, si vamos a ver Cuauhtémoc, que es San Antonio de los Arenales. En Cuauhtémoc siempre se festeja como patrón San Antonio. San Antonio. Que, Sí. que es el nombre de la población. Sí, sí. Si nos vamos a Camargo, Santa Rosalía. Exacto. Ajá. Entonces, aquí así en Chihuahua, el nombre de Chihuahua Ah, sí, en el nombre lo trae. es San Francisco. Y es el que está coronando la fachada de catedral. Entonces, sería nuestro santo patrón. Por ejemplo, vemos... Sí es San Francisco, Sí. pero canónicamente está sentada Nuestra Señora de Regla, que también ellos la tienen olvidada, ¿verdad? Bueno, Sería para que también y- se exaltara más. Y aquí, por ejemplo, vemos el primer templo que se hace en Chihuahua. Estoy separando Chihuahua en nombre de Dios porque eran dos cosas completamente diferentes. Sí, ¿verdad? Sí. Distantes. Entonces, sería Nuestra Señora de la Regla como primer templo. Ujú. Que aquí así, ¿qué es? Juan Antonio Trasviña y Retes, en 1708, construye una capilla en su hacienda de beneficio
que es Nuestra Señora de la Regla. Ujú, ujú, ujú. Aquí así, por ejemplo, muchos que de repente lo vemos y dices tú, la señora de Nuestra Señora de la Regla. Tenemos en la parte de San Felipe Viejo, casi pegado al Canal Independencia, Ujú. una capilla de piedra a Ujú. Nuestra Señora de la Regla. Sí. Hermosa capilla, que es una capilla relativamente nueva. Ujú. ¿Sí? O sea, relativamente nueva porque decimos que tiene 50, aproximadamente unos 50 años. Ujú. Entonces, aquí así, hablando de patrones y todo eso, Chihuahua en 1718 Ujú. cambia, digamos, cambia a Villa. Ujú. Y cuando van a Villa, Felipe Orozco es uno de los que empieza a hacer los trámites para esto, cambiar el nombre, y resulta que nos cambian el nombre. Ujú. Cuando cambia nuestro nombre de ser San Francisco de Asís y de Cuéllar, cambiamos a San San Felipe. Felipe, el Real. San Felipe el Real Ujú. de Chihuahua, Ujú. ¿En qué año fue eso? en 1718. Fíjense nomás, estamos cumpliendo 100 años de ese San Felipe del Real, Sí, sí, o, de es ser, cierto. o de ser Chihuahua. No, 200. 300. 300. 300 años, perdón. Entonces, Mal andamos con... con esto de los 300 Bueno, años, estamos emocionados con las fiestas de Chihuahua. ¿por qué Felipe? San Felipe. Ujú. Resulta que en el año de 1702, Ujú. el rey de España, Felipe IV, Ujú. les pide que en la Nueva España quiere una villa próspera que lleve su nombre. Ah. Entonces, paz, nos cortaron tan de tajo el San Francisco. Ujú. Pero ahora, ¿por qué Chihuahua? Hay muchos libros y hay muchos No, sí, eso ya lo hemos dicho, pero... historiadores Ujú. que mencionan que es la primera vez que se nombra Chihuahua. No, no, no. Desde el año de 1652, Diego del Castillo Ajá, hace el denuncio de las primeras minas ajá. de lo mineral. Sí. Y él se encuentra en Tabalaopa. Ujú. Y desde Tabalaopa, palabras más, palabras menos, Ujú. dice él, hago un denuncio que se encuentra aquí a tantas leguas Ujú. en los cerros que conocen de Chihuahua. Sí, es cierto. Sí. La sierra que viene de Santa Eulalia por la parte hacia Tabalaopa Ujú. es la sierra de Chihuahua. Es cierto, sí. ¿Y de dónde se sacaba el mineral? De la sierra de Chihuahua. Ujú, es cierto. Oye, Hugo, bueno, para los que acaban de sintonizar el radio, tenemos en cabina el orgullo de tener aquí a Hugo Valenzuela hablándonos sobre datos históricos de la Fundación de Chihuahua, muy enfocados en lo que son las construcciones, cómo se fue desarrollando la construcción. Y pues estamos transmitiendo por Fascinarte, el Facebook de Fascinarte, ahí se quedan los videos grabados. Hugo lo tuvimos la vez pasada, hace 2 semanas lo tuvimos con el primer programa de Tomochi y le seguimos el próximo lunes con el favor de Dios, con la historia de Tomochi. Continuamos el próximo lunes con la historia de Tomochi. Así es que quien lo ve ahí en pantalla no se emocione porque crean que es la historia de Tomochi. Qué bárbaro, cómo tuvo reproducciones ese video, felicidades. Ahora estamos dándole un espacio a nuestra ciudad por la Fundación de Chihuahua, por su celebración. Y hablando de las construcciones, ¿cuáles fueron las primeras construcciones, Hugo? ¿Cómo Fíjate, se va desarrollando? De las construcciones vivas hasta ahorita, ¿no? ¿Vivas? Bueno, ok. Vamos a hablar, por ejemplo, como construcción más antigua, lo que serían los muros del calabozo de Don Miguel Hidalgo. Ujú. Aquí así, años más, años menos, porque no puedo... Pues también de 1718 es eso. Bueno, empiezan en 1715, las primeras construcciones en el templo de los jesuitas. Es en que el en colegio. 1718 es cuando se dona el terreno por esta doña María, ¿qué? ¿Quién sabe qué doña María? Bueno, Neiras o no sé qué, algo así. Zuluaga era. Posada de Neiras o no. Entonces, bueno, empezamos con todo esto, bueno, de 1718. Pero, por ejemplo, vemos parte del Colegio de San José. Muchos van a decir, ¿cuál es el Colegio de San José? Yo también digo eso. El, ¿Cuál el- es? el templo de San José es lo que conocemos hoy como San Francisco. Ah, fíjate. ¿Mm? Ayer me dijeron que había atrás una parte muy antigua que fuera a verla. Ah, bueno, es que la parte del altar. Por ejemplo, aquí así, tú que nos estás escuchando por el radio, nos ves en el Facebook, cuando llegas al templo de San Francisco en el crucero principal, Ujú. hay 2 retablos muy grandes, uno a la derecha y uno a la izquierda. Ujú, sí. Esos retablos son de la capilla del templo del Colegio de Loreto. Ah, sí. Eso lo rescataron los franciscanos, a pesar de ser competencia un franciscano de Sí, de son un diferentes jesuita. órdenes. Bueno, pero ese retablo, si lo ves en la parte de atrás del altar, donde se encuentra ahorita La a Virgen de la Luz. la Virgen de la Luz, pero también están lo que sería San Francisco y Santo Domingo.
En todo templo franciscano y, digamos, dedicado a San Francisco o a Santo Domingo, Ajá. aparecen los dos santos. Sí. ¿Y dónde está Santo Domingo? O son a la izquierda y el otro a la derecha. Ah. Santo Domingo y Santo Domingo y San Francisco. Ujú. ¿Por qué? Porque los franciscanos, Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, tuvieron el mismo sueño. Ujú. Sí, Entonces, pero cuando vamos a ellos hablar de se la conocen, construcción. llegan y lo hablan. Atrás se encuentra el retablo original, Ajá. que es un retablo de madera. Ujú. Aquí así, dentro de las características de esto, son retablos de madera Ujú. con hoja de oro, pintados con hoja de oro. Ujú. Aquí nosotros no hay ningún templo que tenga oro o plata, a pesar de ser tan ricos en oro y plata. Tanta oro y plata que salió de aquí, qué barbaridad. Y en el centro hay un recuadro donde estaba la imagen de San José. Pero para ti que llegas y lo ves, entras antes del crucero principal, del muro del lado izquierdo, en la parte de arriba, Ujú. está el cuadro a San José, el que estuvo en el altar principal. Ah, sí, se movió y luego, ¿por qué? Cuando hicieron el altar nuevo. Mm. Es que hay que ver cuándo cambia el nombre. Nuestra catedral era San Francisco de Asís y Nuestra Señora de la Regla. Pero en 1892, Y tenía consagraciones, exaltación a la Santa Cruz, ¿verdad? sí, pero en 1892, cuando se hace Chihuahua, se hace el arzobispado y en nuestro templo parroquial se erige como catedral, Ujú. desaparece el nombre de San Francisco por ser la catedral. Ujú. Entonces, los franciscanos, devotos de San Francisco, no querían dejar a la ciudad sin su templo de San Francisco. Entonces, bajo el dicho de la gente, con los franciscanos, con los franciscanos, se fue cambiando esto a San Francisco Ujú. y lo nombran San Francisco. Ah, ok, muy bien. Dentro de los otros templos más viejos que tenemos aquí así, sería Santa Rita. En 1731 se construye el acueducto colonial, Ujú. que se construye en 1756, empieza a construirse. Ujú. Fíjense nomás, aquí un dato para todos los que están viendo. ¿Por qué un acueducto en Chihuahua? Aquí muchos de aquellos que tienen 80 años han de hablar y han de decir, en mi casa había una sequía, había agua. Chihuahua estaba lleno de haciendas de beneficio. Una de las haciendas más grandes era que la hacienda de Cortés de Monroy, que estaba a un lado de las faldas del Cerro Grande. Ujú. Esta hacienda son los arroyos que van llevando la mayor cantidad de agua a la ciudad de Chihuahua Ujú. Ujú. y abastecen los mantos acuíferos. Ujú. ¿Qué hacían para separar de la tierra la plata? Faltan 2 minutos y no hemos hablado de las casas del centro. Usaban el azogue. Pues sí, pero las casas. Las casas, bueno, las grandes casas que tenemos aquí así, de aquella época no son ninguna. De la época de 1800 podemos tener la Casa de Juárez, nuestro Palacio de Gobierno. Hay infinidad de casas que son de finales del siglo XIX, el 1800. Ujú. Por ejemplo, la casa de los Terrazas, de Juan Terrazas en la Juárez y Ocampo. Ok. ¿Y la forma de construcción, Hugo? La forma de construcción. Aquí todos empezaban a construir. En un principio, nuestro tipo de construcción era piedra. Ujú. Por ejemplo, aquí el gran cantero, el de cal y canto, Ujú. Ujú. de que eran muy buenos para dar el canto, con la cal se hacía la mezcla, no ahora que vas y compras cemento. Y llegaban y pegaban con cal y arena todo ese tipo de piedra y lo empezaban a revestir. Ujú. En el Palacio de Gobierno, en la parte de abajo, vemos mucho la piedra rústica que está Ujú. abajo, Ujú. Ujú. pegada con arena y con pequeñas piedritas, Sí. que era para darle su resistencia. Sí. Con el tiempo fue evolucionando nuestros materiales. Aquí, lo natural del indio indígena era el adobe. Ujú. El adobe hecho con tierra, paja, Ujú. para compactarlo. Cierto tipo de tierra era barrosa. Ujú. Pero con el tiempo, vemos en el Paraninfo de Chihuahua, que en el Paraninfo se empiezan a usar los primeros ladrillos dentro de la construcción. Ujú. Estos ladrillos de la construcción son ladrillos industriales. Nuestro Paraninfo es de 1905, Ujú. 1905-1906. Pero con el tiempo empezamos a usar la arcilla, a calentarla, a hacer los ladrillos. Ujú. Aquellos que nos escuchan de repente empezaron a ver ladrillos pequeños. Fíjate nomás, qué bonito el revestimiento en puertas y ventanas. En un principio era cantera, Ujú. muy arreglada. Pero de repente había gente que no podía y le ponía ladrillo. Ahora llegamos, los vemos, se ven preciosos esos revestimientos. Ujú. ¿Eh? Pero era el ladrillo nuevo sobre la casa de adobe. Pues sí. Hugo, pues te agradecemos muchísimo de que nos hayas avanzado en lo que es el desarrollo de nuestra ciudad.
una ciudad que hay que quererla, hay que cuidarla. Y pues realmente a mí me encanta caminar en el centro, lo disfruto muchísimo por ver las construcciones antiguas, ya no tanto, ya nos quedan muy poquitas, lamentablemente, pero cuando veo una herrería de aquellas forjadas a mano, qué barbaridad, me encanta, me gustaría tener una, aunque sea nomás para ponerla de adorno así en algún muro mío. Así que bueno, pues los invitamos a que celebren las fiestas de la ciudad. Yo le agradezco muchísimo al padre Francisco Javier Granado y a Fernando Arellano de su invitación y los felicito por haber hecho tan bonito su homenaje, su celebración de la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Precioso que quedó. Y los invitamos, hoy en la noche estamos en el Parque Revolución, gratis a todo el mundo que le guste la historia. Hoy me toca mirar el tema, el acueducto de Chihuahua, la historia, la aportación económica. Hoy a las 7 de la tarde en el Parque Revolución los esperamos a todos los que les guste la historia. Soy Fabiola Aranda y muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Mari. Gracias. Todos los lunes dan charlas. Sí, todos los lunes ahí estamos, ajá. Sí. El acueducto está lleno de firmas. El acueducto está lleno de firmas de aquellos que trabajaron.